Bueno, hoy vamos a ver lo que yo llamo quinto tipo de problema. Recuerden que esta clasificación es propia, mía, simplemente es para organizarles un poco más la información y dentro de cada uno de estos tipos de problema vamos a ir introduciendo las nuevas herramientas, los nuevos teoremas o propiedades que necesitemos para poder trabajar en ellos. ¿Tá? Pero esta clasificación no es universal, es mía, ¿tá? Para organizarles mejor cómo trabajar en el tema. Bueno, dentro del quinto tipo de problema, ¿a quién coloco? ¿A qué tipo de ejercicios? A aquellos ejercicios que se resuelvan aplicando los teoremas que hablan de raíces comunes a dos o más polinomios. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Es decir, en el quinto tipo de problema coloco todos los ejercicios de polinomio que se resuelven aplicando los teoremas vinculados a raíces comunes entre polinomios. Bien. Y como decíamos, hay dos teoremas en juego. El teorema 1, que plantea que si dos polinomios a de x y b de x admiten una raíz común, esta también lo será del resto de la división entre ambos polinomios. ¿Tá? Repito, si dos polinomios tienen una raíz en común, o sea, los dos admiten la misma raíz, hay un teorema que dice que si yo hago el cociente entre esos polinomios, por supuesto que será el de mayor grado entre el de menor, porque tengo que cumplir con los requisitos para poder dividir. ¿Tá? ¿Se acuerdan que era el grado del dividendo mayor o igual que el grado del divisor? En el resto de la división que efectúes va a quedar contenida esa raíz común que ellos tenían. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Pero antes de poder aplicarlo, este es uno de los pocos teoremas que vamos a demostrar. Entonces, ustedes se acuerdan que en todo teorema yo puedo distinguir una hipótesis, que sería aquella información que se toma como dato, ¿tá? Como cierta. Después tenemos la tesis, que es lo que uno pretende demostrar, y luego viene el desarrollo o la demostración propiamente dicha. Entonces, dentro de la hipótesis, irían los datos, yo voy a colocar que tengo dos polinomios, a de x y b de x, que admiten la raíz común alfa. ¿Tá? O sea, esos son mis datos. A de x, entre una de sus raíces tiene la raíz alfa, y b de x también admite la raíz alfa. ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? ¿Cuál es la tesis? Bueno, yo quiero demostrar que el resto de la división entre ambos polinomios también va a admitir a esa misma raíz común. Y entonces vamos a la demostración. Por hipótesis, si alfa es raíz de a de x, entonces se cumple que a de alfa es 0. Esto fue uno de los, digamos, de las consecuencias de la ley del resto que habíamos visto. Si P de algo te daba 0, es porque ese algo era la raíz del polinomio P. ¿Tá? ¿De dónde viene esto? La ley del resto establece que P de alfa igual R, en realidad, donde alfa era la raíz del divisor. Fíjate que si tu polinomio es divisible por ese divisor, el resto tiene que ser 0. Por eso, si alfa es raíz, ese P de alfa te daba 0. ¿Tá? Así que si yo lo aplico, en este caso, a el polinomio a de x que me daban, si alfa es raíz del polinomio a, debería cumplirse que a de alfa tiene que darte 0. Y del mismo modo, si alfa es también raíz del polinomio b, significa que si hago b de alfa, también me tiene que dar 0. ¿Tá? Esto entonces lo sé por el hecho de que entre mis datos me dijiste que los dos polinomios admitían la raíz alfa. Además,
me hablan de hacer un cociente entre los polinomios, ¿tá? Entonces voy a dividir el polinomio A entre el polinomio B. Voy a suponer que el polinomio A es el de mayor grado o al de último del mismo grado que B, ¿tá? Entonces yo hago la división, este es el esquema tradicional, obtengo un cociente Q y un resto R. Voy a pasar de esta notación tradicional a la notación lineal, que habíamos visto que no era más que la regla que usaban para verificar que no se habían equivocado al dividir. Se tenía que cumplir que el dividendo fuera igual al divisor por el cociente más el resto, ¿tá? Dividendo, divisor por cociente más R. Esto era notación lineal. Bien, y lo que voy a hacer entonces en esta expresión es reemplazar todas las X por alfa. ¿Tá? Fui acá y hago A de alfa igual B de alfa por Q de alfa más R de alfa. Acá está. Pero por hipótesis, A de alfa era 0, porque alfa era raíz del polinomio A. Y B de alfa también daba 0, porque alfa era raíz del polinomio. Entonces, Q de alfa, no sé cuánto vale, no tengo ni idea, pero Q de alfa por 0 me va a dar 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 te va a dar 0. Y el R de alfa no sé lo que da, lo dejo. Entonces, en definitiva, lo que tengo es que 0 es igual a R de alfa. Pero si R de alfa da 0, esto quería decir que el alfa era raíz del resto. Y eso es lo que enunciaba mi teoremita. Que si dos polinomios tenían una raíz común, entonces esa raíz también iba a ser raíz del resto de la división entre ambos polinomios. Lo acabo de demostrar, cortito y al pie, bien sencillo. Ahora, una pequeña nota. Este teorema lo puedo aplicar cuando los polinomios a de x y b de x son de igual o de distinto grado, aunque se recomienda su aplicación cuando sean de distinto grado. Por supuesto que para poder llevar a cabo dicho cociente, deberá ser el dividendo de mayor o igual grado que el divisor. Eso fue el primer requisito del que habíamos hablado para poder dividir polinomios. Sí. ¿Se anima a explicarlo de nuevo? Porque tuve una interrupción y no pude escuchar nada. Sí, Esa repito. última parte. Repito. En este quinto tipo de problema vamos a trabajar con aquellos ejercicios de polinomio donde tengamos que aplicar los teoremas vinculados a raíces comunes a dos o más polinomios. Y yo les contaba que vamos a tener dos teoremas para poder trabajar en este tema. El primer teorema establece que si dos polinomios a de x y b de x admiten una raíz en común, entonces esa raíz común también lo va a hacer del resto de la división entre ambos polinomios. Y acá simplemente habíamos hecho la demostración cortita de que eso era realmente cierto. ¿Cuándo voy a aplicar este teorema? Bueno, este teorema lo podés aplicar siempre que me digan que dos polinomios admiten una raíz en común. No importa en realidad de qué grado sean esos polinomios, de igual o de distinto grado. Simplemente cuando hagas el cociente entre esos polinomios para generar el resto, no te olvides que para poder dividir esos dos polinomios vas a tener que el dividendo tiene que ser de mayor o igual grado que el divisor, si no, no puedo dividir. ¿Tá? O sea que este teorema lo puedo aplicar siempre, ya sean los dos polinomios del mismo grado, en ese caso dividís en el orden que quieras, si son del mismo grado, el A entre el B o el B entre el A, no importa, en el resto me va a quedar la raíz común, y si son de distinto grado, al de mayor grado lo tendrás que dividir entre el de menor. Bien.
para generar el resto y buscar ahí la raíz común que tenían. Si bien lo puedo utilizar entonces en cualquier caso, me recomiendan que este teorema 1 lo aplique cuando los polinomios en juego, involucrados, sean de distinto grado. ¿Está? Porque van a ver que si son del mismo grado, me va a convenir más el segundo teorema del que voy a pasar a hablar ahora. ¿Está claro hasta ahora entonces? Ya vamos a ver cómo lo voy a aplicar. El segundo teorema de que dispongo dice así: si dos polinomios a de x y b de x admiten una raíz común, alfa, entonces toda combinación lineal de dichos polinomios va a seguir admitiendo la raíz alfa. Pero acá, obviamente, primera pregunta que surge: ¿qué es una combinación lineal de dos o más polinomios? Bueno, una combinación lineal entre dos polinomios es cualquier suma o resta que hagas con los mismos, con esos polinomios, multiplicados o no por coeficientes determinados. Traduzcamos. Acá tenés el polinomio A y el polinomio B. Cualquier suma que yo haga de esos polinomios multiplicados por un cierto escalar, por cualquier número real que se te ocurra, genera una combinación lineal. ¿Cuántas combinaciones lineales puedo hacer con dos polinomios? Infinitas, porque el m y el n puede ser cualquier número que se te ocurra, ¿está? O sea, hay infinitas combinaciones lineales que podés hacer con dos polinomios, ¿está? El m y el n son cualquier número real que se te antoje tomar. Entero, fraccionario, positivo, negativo, ¿tá? Como yo tengo infinitos números reales, la cantidad de combinaciones lineales que podés formar con dos polinomios es infinitamente grande. Bueno, este teorema me afirma que cualquier combinación lineal que tú hagas con esos dos polinomios va a seguir arrastrando o conteniendo a la raíz común que ellos tenían. ¿Tá? Eso es lo que me dice este teorema, que también, como en el caso anterior, puedo perfectamente demostrar. O sea, como hipótesis, como dato, tú tenés dos polinomios A y B que admiten la raíz alfa. La tesis, lo que yo quiero demostrar es que cualquier combinación lineal que haga con esos polinomios va a seguir admitiendo la raíz alfa. Y ahora veamos cómo hago la demostración. Si alfa es raíz del polinomio A, ya vimos que se tenía que cumplir que A de alfa me tenía que dar 0. Del mismo modo, si alfa es raíz del polinomio B, entonces cuando hagas B de alfa te tiene que dar 0. Bien, voy a tomar la combinación lineal genérica que hablamos. Esta era la expresión general de las combinaciones lineales. Y acá voy a reemplazar todas las x por alfa. O sea que me va a quedar m por a de alfa más n por a de alfa. Esta es una combinación, esta es una expresión general para todas las combinaciones lineales. Pero a de alfa, por dato, te daba 0. Y b de alfa, por dato, era 0. Entonces, m por 0 más n por 0, 0 más 0 te da 0. Y entonces significa que si al reemplazar todas las x por alfa en la combinación lineal, el resultado fue un 0, es porque el alfa también es raíz de la combinación lineal. Bien. ¿Cuándo puedo aplicar este teorema? Cuando se te ocurra. No importa de qué grado sean los polinomios a de x y b de x en juego. Siempre podés aplicar este teorema, no importa de qué grado sean el a y el b. Pero me recomiendan
que lo aplique cuando los polinomios a de x y b de x sean del mismo grado. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahora en un próximo ejercicio. Ustedes recuerden que cualquier combinación lineal que se te ocurra hacer con esos polinomios va a seguir arrastrando a la raíz común que ellos tenían. Entonces, la clave será hacer la combinación lineal que mejor me convenga a los efectos de descubrir esa raíz común. ¿Tá? Entonces, veamos un ejercicio que les propongo para tratar de entender todo lo que hemos estado diciendo. Bueno, me piden ejercicio. Resolver completamente p de x igual 0 y t de x igual 0, sabiendo que admiten una raíz común. Los polinomios p de x y t de x, a su vez, son estos. Bueno, a ver, empecemos por partes. ¿Qué significa resolver p de x igual 0? Cuando a mí me piden en un problema resolver p de x igual 0, ya habíamos visto que significaba que me estaban pidiendo determinar todas las raíces que tuviera ese polinomio p. ¿Cuántas raíces iba a tener el polinomio p? Bueno, si el polinomio p es este y es de tercer grado, va a tener tantas raíces como grado tenga. Entonces yo voy en busca de 3 raíces para el polinomio p. Si también me pedís resolver t de x igual 0, al pedirme t de x igual 0, me estás pidiendo hallar todas las raíces del polinomio t. ¿Y cuántas raíces tiene el polinomio t? Tantas como grado tiene. Fíjense que el polinomio t es de tercer grado, así que él también tiene 3 raíces para determinar. Pero, ¿me dan algún dato extra como para empezar a determinar las 3 raíces que cada uno de ellos tiene? Sí, me dicen que tanto el polinomio p como el polinomio t tienen una raíz en común. Entonces, como el dato que tengo es que hay una raíz común, pienso en aplicar uno de los 2 teoremas que mencioné más arriba sobre raíces comunes. Bueno, ya les dije que pueden, fíjense que acá los 2 polinomios son del mismo grado. Vos podés aplicar el teorema 1 o el teorema 2, ¿está? Pero, si eran del mismo grado, me sugerían que fuera por el teorema 2. ¿Está claro? Vuelvo a repetir que podría usar cualquiera de los 2 teoremas y voy a llegar al mismo resultado. Pero me dice que si son del mismo grado, convendría aplicar el teorema 2. Entonces, ¿qué decía el teorema 2? Que si 2 polinomios tienen una raíz en común, cualquier combinación lineal que tú hagas con esos polinomios va a seguir arrastrando la raíz común. Entonces, como cualquier combinación lineal va a seguir conteniendo la raíz común, yo voy a hacer una combinación lineal entre ellos que me permita deshacerme del término de mayor grado, o sea, de los x3. Para eso, fíjate que la combinación lineal entonces sugería, debería ser la siguiente. Voy a pasar a compartir mi cuaderno. ¿Tá? Entonces repito, una combinación lineal, ¿tá? En forma general era m por el polinomio p más n por el polinomio t. ¿Tá? M era un número real y n era cualquier número real. ¿Cuántas combinaciones lineales puedo hacer con estos 2 polinomios? Infinidad, porque el m y el n son cualquier número real que se te ocurra. Pero, si yo hago una combinación lineal que me permita deshacerme de los términos de mayor grado, entonces fíjate, el polinomio p era, vamos a ponerlo acá, menos 3x3 menos 2x2 más 19x menos 6. Ese lo voy a multiplicar por un número m. Y luego le voy a sumar n veces el polinomio t
que es menos x3 menos 3x2 más 6x más 18. Si yo elijo el m y el n de forma tal que los términos de tercer grado se eliminen, se cancelen, genero una combinación lineal, una expresión matemática de menor grado. Y esa expresión, según el teorema, va a arrastrar la raíz común que tenían estos dos polinomios. Entonces, fíjense, si vos te tenés que deshacer de los términos de tercer grado, voy a hacer lo siguiente. A la m la voy a elegir 1. Y a la n la voy a elegir menos 3. Porque entonces acá te queda menos 3x3 más 3x3 y se van a cancelar. O sea que la combinación lineal que voy a hacer es multiplicar por 1 el polinomio p y menos 3 veces el polinomio t. Esta va a ser la combinación lineal que voy a elegir en este caso, porque así genero una expresión, una combinación lineal, donde los términos en x3 se cancelaron. Fíjense, vuelvo a la parte central, acá está, esta es la combinación lineal que elegí, un 1 delante del P, un menos 3 delante de la T. ¿Ven? La P como estaba, y multiplico todo por menos 3 el polinomio T. Entonces te queda esto que está acá. Sumo las dos expresiones, acá está la combinación lineal, acá se van los términos de tercer grado, menos 2 más 9, 7x2, 19 menos 18, 1x, menos 6 menos 54, menos 60. Y esta va a ser una combinación lineal que según el teorema va a arrastrar o va a contener a la raíz común que tenían los dos polinomios. Pero como esta combinación lineal me quedó de segundo grado, sus raíces las hallo tomándola, igualándola a 0, y como es de segundo grado, aplicando un hermoso Bhaskara, que me conduce a estas dos raíces, menos 3 y 20 séptimos. Según el teorema, una de estas dos es la raíz común que tenían el polinomio P y el polinomio T. Pero ¿cuál será? Entonces voy a usar algo que ya aprendí en el cuarto tipo de problema. ¿Está? ¿Cómo determino cuál de estas dos raíces es esa raíz común que yo buscaba? Entonces voy a recordar el teorema de la raíz racional que utilizamos en el cuarto tipo de problema, que establece que si un polinomio admitía una raíz entera, tenía que ser un divisor del término independiente. Entonces, si yo quiero saber si el menos 3 podrá ser la raíz común que estoy buscando, vayan a ver cuál era el polinomio P y cuál era el polinomio T. Según el teorema de la raíz racional, si el polinomio P admite una raíz entera, tiene que ser un divisor del término independiente. ¿Cuáles son los divisores del 6? Más menos 1, más menos 2, más menos 3 y el más menos 6. Ergo, más menos 3 es una posibilidad. Ahora, vayamos al polinomio t. Si el polinomio t admite una raíz entera, tiene que ser un divisor del 18. ¿Cuáles son los divisores del 18? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, más menos 9, más menos 18. O sea, entre las posibilidades tenés también el menos 3. Entonces, el menos 3 podría ser la raíz común que busco porque estaría cumpliendo con los requisitos del teorema de la raíz racional. ¿Podrá ser 20 séptimos la raíz común que busco? Entonces vamos a recordar la segunda parte del teorema de la raíz racional. Si un polinomio admite una raíz fraccionaria, como sería el 20 séptimos, esta se formaba del siguiente modo. En el numerador, los divisores del término independiente. Entonces vos tenías que ir a ver si el 20
podrá ser divisor de tus términos independientes. Y el 20 no es divisor de ninguno de los dos. Entonces, 20 séptimos nunca podía ser la raíz común buscada porque no cumple con lo que enuncia el teorema de la raíz racional. Entonces, si esta la vas a descartar, tengo que ir a verificar, si trabajé bien, que realmente fuera el -3 la raíz común que yo buscaba. Entonces, acá está toda esa explicación. Tomé el polinomio P, vamos a ver si realmente admite la raíz -3. Entonces, copié el primer valor, multipliqué cruzado, corrí un lugar, sumé, multipliqué cruzado, corrí un lugar, sumé, multipliqué cruzado, corrí un lugar, sumé, y efectivamente me dio en el último casillero un 0, lo cual significa que el -3 era realmente raíz del polinomio P. Y del mismo modo, nos falta confirmar que lo fuera también del polinomio T. Entonces, tomé el polinomio T completo y ordenado, pruebo a ver si baja por la raíz -3, copié el primer valor, multipliqué cruzado, corrí un lugar, sumé. Multipliqué cruzado, corrí un lugar, sumé, multipliqué cruzado, corrí un lugar, sumé. Y efectivamente, como me da un 0 en el último casillero, el -3 también era raíz del polinomio T. Entonces, acabo de confirmar que el -3 es la raíz común buscada. Acá está justamente explicitado por qué el 20 séptimos no podía ser la raíz común. Y ahora voy a recordar que en realidad lo que yo quería, recuerden lo que pedía la letra del problema, era hallarle todas las raíces al polinomio P y todas al polinomio T. Cada uno tenía 3 raíces. Por ahora solo conozco la raíz común que tenía, que era el -3. Hay que conseguir las otras raíces que cada uno de ellos tenía. Entonces, simplemente lo que hice, vayamos aquí, volví al polinomio P, confirmé que el -3 era raíz de él, y recuerden que cuando uno toma un polinomio y lo baja por algo que es raíz, no solamente consigue un 0 en el último casillero, sino que acá le quedan los coeficientes del cociente, un grado menor que el polinomio de partida, o sea que quedaba de segundo grado, que contenía las otras raíces del polinomio P. Entonces, como es de segundo grado, bajé por Bhaskara y estas eran las otras 2 raíces que te faltaban del polinomio P. Acuérdense que cuando van a poner la respuesta, ponen P de X igual 0, abren una llave y colocan las 3 raíces de él. Y del mismo modo, acá teníamos nuestro polinomio T, confirmé que bajaba por la raíz común -3, porque me da un 0 en el último casillero, obtengo un cociente, un grado menor, que arrastra a las otras raíces del polinomio original. Como te queda de segundo grado, voy a hallarle sus raíces por Bhaskara o en este caso por simple despeje porque te quedó una expresión incompleta. Y al hacerlo me da estas 2 raíces que están acá. Así que informábamos t de x igual 0, abríamos una llave y colocábamos las 3 raíces de él. Con lo cual acabo de cumplir con todo lo que me pedía el problema, que era hallar todas las raíces que cada uno de esos polinomios tenía, no solamente la raíz común que yo estaba buscando, sino todas. Y recuerden que el polinomio iba a tener, cada polinomio iba a tener tantas raíces como grado tuviera. ¿Está claro más o menos entonces hasta acá? Bien,